Buenas tardes, iglesia. Hermosas alabanzas, realmente hemos adorado al Señor. Bueno, les invito a abrir sus Biblias. Lo que ha leído nuestro hermano Lucas, capítulo 24. Vamos a estar cubriendo los versículos del 1 al 12. Bueno, y estamos en una semana especial, que es la Semana Santa, o también conocida como la Semana de la Pasión. Es un periodo de 8 días que comienza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Resurrección. Y es ese domingo en el que el Señor tiene el triunfo sobre la muerte, y es lo que se conmemora. De ahí el título del sermón de hoy: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Así que vamos a orar una vez más para pedirle la guía al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Señor, hoy estamos aquí para recordar ese suceso que cambió la historia de la humanidad, Señor. Padre, te pido que me ayudes a predicar este mensaje, que me renueves la fuerza, Señor, que pueda predicarlo con pasión, con denuedo y con fidelidad, Señor, y que tu iglesia pueda recibir tu palabra de una manera, Señor, que salga de aquí gozosa por el hecho trascendente de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de ir al texto, a Lucas capítulo 24, vamos a tomarnos un tiempo para ver qué es lo que estaba sucediendo ese último tiempo hasta llegar a esta semana. Y es sumamente importante. Vamos a tratar de ver cuál era el ambiente que se respiraba ahí en Jerusalén. Finalizando los 3 años de ministerio del Señor, del ministerio terrenal de Cristo, la cosa se estaba poniendo cada vez más complicada. La cosa iba caldeándose cada vez más. Cristo había advertido a sus discípulos que Él iba a ser entregado en manos de los hombres, que iba a ser muerto y que al tercer día Él iba a resucitar. Y Él en varias ocasiones le dice a sus discípulos esto. Lucas 9:44, el Señor les dice a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos, que penetren en sus oídos, es decir, abran su mente, oigan esto. Dice, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Más de una vez el Señor les dijo eso a sus discípulos. Para ese entonces, gran parte del pueblo de Jerusalén estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús cada vez tenía más seguidores. Más personas lo seguían. Claro que las intenciones por las que lo seguían a Cristo no eran las correctas. Muchos querían ser liberados de enfermedades, de demonios. Pero lo cierto es que para los ojos de los líderes religiosos, Cristo cada vez tenía más seguidores. Y esto era un problema para ellos, era un peligro. De hecho, en Juan, capítulo 12, versículo 19, los fariseos hablando entre sí dicen, versículo 19, Juan 12, entonces los fariseos se decían unos a otros, miren, todo el mundo se ha ido tras él. Este Jesús de Nazaret estaba cada vez tomando más popularidad. Y los fariseos y los escribas entendieron el mensaje de Cristo. Entendieron que Él, cuando predicaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado, ellos sabían lo que estaba diciendo. El reino llegó y el rey soy yo.
Eso es lo que ellos interpretaban correctamente, estos líderes religiosos. Pero eso implicaba algo, que por así decirlo, a estos hombres se les cortaba el chorro, se les terminaba el kiosquito, por así decirlo. Y para ese momento Israel estaba bajo el imperio romano y el gran temor del Sanedrín. El Sanedrín eran un grupo de 70 hombres que prácticamente controlaban toda la vida política, religiosa y civil de la nación de Israel. Y ellos creían que la subsistencia de la nación dependían de que ellos debían matar a Cristo. ¿Cuál era el problema de ellos? Era que el César romano era considerado y adorado como un dios. Pero a pesar de eso, Roma no tenía ningún problema que las naciones que estaban bajo su dominio podían adorar a lo que sea, a cualquier dios. Roma no les imponía nada, a menos que adorasen también al César. Tenían que asimilar al César como un curios o señor. Si no, la cosa estaba brava. Que era lo que siempre les había molestado a los romanos, de los cristianos. Que los cristianos afirmaban y decimos que fuera del Señor Jesucristo, no hay otro Señor. Y ese era el problema que siempre tuvo los romanos con los cristianos. Entonces el Sanedrín decía, si los romanos se dan cuenta de lo que está predicando este hombre, nosotros estamos fritos. Porque él está predicando que él es el rey, que el reino ha llegado, y no está predicando que aparte de él hay otro Señor. Si los romanos se enteraban, los romanos iban a invadir y eliminar a la ciudad, a la nación de Israel. Fíjense, ante este revuelo que estaba causando el Señor, este grupo se reúne y dice, Juan, capítulo 11, versículos 47 al 50. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y dice el versículo 53, así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Había que matar a Jesús antes de que su popularidad siga avanzando y los romanos destruyeran la ciudad, destruyeran el templo, que era lo más preciado que tenían los judíos. Si el templo era destruido, prácticamente la nación de Israel quedaba en la ruina. Y es lo que sucedió en el año 70, cuando se destruyó el templo. Así que el Señor vuelve a decirles a sus discípulos lo que ya les había dicho antes, porque cada vez se estaba poniendo más complicada la cosa. Lucas 18, 31 al 33. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán, todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán, y después lo matarán, y al tercer día resucitará. Nuevamente le está diciendo esto a sus discípulos. En medio de ese ambiente sumamente tenso, con un nerviosismo por parte de las autoridades religiosas de la nación de Israel, llega el famoso Domingo de Ramos.
el comienzo de la semana de la Pasión, de la Semana Santa, el comienzo de la fiesta de la Pascua. Siendo que los principales sacerdotes, ellos querían callar a toda costa a este Jesús de Nazaret que proclamaba a los cuatro vientos que él era el rey. ¿Qué es lo que ocurre? El Señor hace una entrada triunfal a la ciudad de Israel. Toda la gente, todo el pueblo de Israel empieza a agolparse en la ciudad, la entrada de Israel. Se festejaba la Pascua, era el comienzo de la Pascua, lo que quiere decir que varios judíos de los alrededores iban para esas fechas a Israel a festejar la Pascua. Y una y otra vez, el pueblo, ¿saben lo que gritaban? Hosana, Hosana. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana significa Señor, sálvanos ahora. Y a toda voz, todo un pueblo, todos los judíos estaban gritando Señor, dándole la autoridad y señalándolo a Cristo como el único Señor. Sálvanos. Estaba entrando el Salvador a Jerusalén. Mateo 21, del 7 al 9, dice, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y los que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Imagínense, hermanos, las autoridades judías viendo y contemplando que toda la ciudad, todo el pueblo de Israel estaba gritando esto al Señor. Dice Lucas que los fariseos, al escuchar esto, al escuchar el pueblo clamar así, le piden al maestro, por favor, que la gente se calle. Lucas 19, 39 al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a los discípulos. ¿Y qué le contesta el Señor? Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Si yo le digo al pueblo que se calle, las piedras van a clamar mi entrada como rey a Jerusalén. Y es importante destacar que la Pascua era la celebración de la liberación del pueblo de Israel a manos de los egipcios, de la esclavitud de Egipto. Y consistía en ¿qué? En el sacrificio de un cordero. Y se acuerdan cómo a principio del ministerio Juan el Bautista presenta a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios estaba preparando el Cordero para la Pascua. Ese día la Pascua era una fiesta donde todos los judíos, como dijimos, venían de todas partes, se reunían en Jerusalén, se quedaban todos esos días y clamaban la liberación de manos de los romanos, de la opresión de los romanos. Los romanos odiaban a los judíos odiaban a los romanos y los judíos siempre estaban, los romanos, las autoridades romanos, siempre estaban atentos a todos los movimientos que hacían los judíos. Tal pendiente estaban de ellos que Pilato y Herodes, que tenían sus mansiones en Cesarea Marítima, ellos vivían ahí, era como
para que se den una idea, no sé si conocen Mar del Plata, pero hay un lugar muy lindo y residencial que se llama Los Troncos. Bueno, ahí Pilato y Herodes tenían sus mansiones, pero cuando se acercaba la fecha, ellos dejaban sus mansiones y se iban para Jerusalén, para estar atentos de los movimientos de estos judíos. Pegadito al templo también estaba la fortaleza Antonia, era una guardia romana que siempre estaba dispuesta también y supervisaba todos los movimientos que hacían los judíos. Así que imagínense, en medio de esta situación, este ambiente, Cristo entra a Jerusalén y el pueblo clamándole a viva voz: libéranos, Señor, libéranos, Señor. Y todas las autoridades judías y las autoridades romanas observando lo que estaba pasando. Con esto el Sanedrín colapsó. Esto fue la gota que rebalsó la copa. Y de ahí en más se desencadena toda una serie de sucesos que terminan en la crucifixión del Señor. Jesús es traicionado por Judas. Los apóstoles lo abandonan, lo dejan solo. Tienen temor a perder su vida. El Señor pasa por una serie de juicios que, por supuesto, no podían encontrarlo culpable. Buscan falsos testigos para poder acusarlo. Pilato tiene una entrevista con él y no encuentra motivo alguno por cual condenar a Cristo. Y les dice eso a las autoridades judías. Juan 19:15. Pilato, hablándole a los fariseos: ¿he de crucificar a su rey?, les dijo. Y miren la terquedad del corazón de estos judíos, ¿no? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Aquellos que se jactaban de adorar al Señor, ahora lo estaban negando y le dicen a Pilato: no tenemos más rey que el César. Estos hombres querían hacer su propia iglesia. Ellos creían que tenían la verdad absoluta, que todos estaban equivocados. Ellos no querían que se les acabe lo que habían hecho durante muchos años. Pero claro, eso que habían hecho estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Habían creado normas, reglas de hombres. Ellos estaban fuera de la voluntad de Dios y no querían que nadie venga y ahora les quite su popularidad. Finalmente, Pilato es presionado y lo condena a muerte al Señor. Es crucificado, muere y es sepultado en la tumba de José de Arimatea. Lo llevan al sepulcro y los fariseos van a Pilato a pedirle que tome las medidas necesarias para que durante 3 días el sepulcro, la tumba, esté sumamente custodiada. A ellos les importaba que durante 3 días esté sumamente custodiada. Así que dice Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día.
no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen. Ahí entendemos que es esta fortaleza de Antonia que estaba a disposición de los judíos, que estaba al lado del templo. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Un detalle importante cuando Pilato le dice a los fariseos, a los principales sacerdotes, que no encontraba nada, muy astutamente estos hombres le dicen, si vos no condenás a Cristo, estás en contra del César. Y eso hizo que Pilato retrocediera y también condene al Señor. Por supuesto, el Señor estaba, como dijimos, preparando su cordero, ¿no? Así que luego de que el Señor muere, llevado al sepulcro, los discípulos entran en un estado de desconcierto, desconsuelo, no sabiendo qué iba a suceder con ellos, siendo que su maestro ahora estaba muerto. Y llegamos al tercer día y acá entramos a nuestro texto. Versículo 1. Pero el primer día de la semana, es decir, el domingo, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Había llegado el mejor de los días, el día más esperado, pero nos encontramos con que las mujeres estaban llevando a un muerto especias para que su cuerpo no dé olor. Para ese tiempo el clima en Israel particularmente hacía que la descomposición de los cuerpos se acelerara. Pero estas mujeres fueron al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo. Sus intenciones eran buenas, pero por un lado demostraba que lo amaban al Señor, a su Señor y que querían servirle, pero por otro lado lo que estaban haciendo evidenciaba una falta de fe a la palabra de Dios, una notable incredulidad hacia lo que el Señor les había dicho 1, 2 y 3 veces. Y acá, iglesia, es donde tenemos nuestra primera exhortación. El Señor nos da su palabra, que es la Biblia, para no vivir más como quienes no tienen esperanza ante sucesos que nos causan dolor, ante las pérdidas, ante una enfermedad terminal o ante cualquier suceso, cualquier aflicción que podamos pasar y que Cristo nos advirtió que íbamos a pasar. Pero Él nos dejó su palabra para que nosotros meditemos en su palabra, creamos en sus promesas, pero a veces vivimos como desdichados, siendo que nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene, lo que nos llevaría a ser las personas más felices de este planeta y que deberíamos llevar esa esperanza que nosotros tenemos al mundo, que si no la tiene y si no escucha el mensaje del Evangelio se va a perder. Y nosotros, cada uno de nosotros, tiene ese mensaje, tiene esa esperanza y sin embargo vivimos como si Él estuviera muerto. Había llegado ese tercer día y lo que debería ser para sus discípulos el acontecimiento, haber esperado ese día con ansias, esperando en el Señor, que llegue el tercer día y ese día
iba a ser el día más feliz de sus vidas, estaban todos tristes, desconsolados. Ellos debían recordar las palabras del Señor. Él iba a resucitar al tercer día. Y el tercer día llegó y ellos, ¿cómo estaban? Desconsolados. Ellos tenían, como les dijo, hacer que esas palabras penetren. El Señor fue muy puntual cuando le dijo una vez, ustedes tienen que escucharme, tienen que abrir sus oídos. Voy a resucitar, voy a resucitar. Y el texto nos dice que estas mujeres evidentemente no habían oído o no lo sabían, pero ellas iban a la tumba como si no hubiese una guardia que estuviera custodiando los lados y como si la roca no estuviera sellada. Su problema, dice Lucas 9:44, que era cómo iban a correr la piedra. Era cómo iban a correr la piedra. Pero cuando llegan ahí, se encuentran con algo que no esperaban. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Lucas nos dice cómo sucedió eso. No lo dice, pero Mateo sí lo dice y nos dice en Mateo 28, de 2 al 4, qué fue lo que sucedió. Y dice, repentinamente se produjo un violento terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Entonces estas mujeres encuentran que la piedra está removida y cuando entran no hallan el cuerpo, dice el versículo 3, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Versículo 5, estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron. Y lo que le van a decir ahora era lo que los fariseos y los romanos hicieron todo lo posible para que no ocurriese. Y tomaron las medidas necesarias. Hay un comentario que dice que, más bien un teólogo, que las películas no ayudan mucho, porque la guardia, a veces lo ponen como que hay 3 personas, 3 soldados, pero en la versión textual de la Biblia dice que es una compañía. Y una compañía son más de 300 personas que estaban custodiando el sepulcro. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos también, lo que yo entiendo que había ahí, no sé si era una compañía, pero era una guardia bastante importante. No eran 3 soldados ni 5, eran varios soldados. Entonces estos ángeles, al ver que las mujeres entran al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor, les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, dice el versículo 6, sino que ha resucitado. Y ahora le empieza a decir, pero no recuerden ustedes. Cuando el Señor estaba con ustedes, en medio de ustedes, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? Que el Señor iba a resucitar al tercer día. Ellas ese día tenían que haber ido no con perfumes para ungir un cadáver, sino expectantes para ver al Cristo resucitado.
Pero ahora, ante la noticia que Cristo había resucitado, y cuando los ángeles le dijeron que recuerden esas palabras, dice el versículo 8, que ellas recordaron sus palabras. Y hermanos, a veces nosotros vivimos sin recordar la palabra de Dios. En este caso, ángeles se presentaron ante estas mujeres y le recordaron la palabra, pero hay veces que nosotros vivimos sin recordar la palabra de Dios y el Señor puede enviar un hermano, una hermana, para decirte algo que quizás lo sabés y lo tenés recontraleído de la palabra de Dios, pero necesitas porque no lo recordás en ese momento. Y cuando viene ese hermano, esa hermana, y te dice la palabra de Dios, es como una bocanada de aire. Claro, claro, gracias. Eso necesitaba, escuchar la palabra de Dios. En este caso fueron los ángeles que le hicieron recordar a ellas lo que Cristo ya les había repetido una y otra vez. Dice el versículo 8 que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y acá Lucas abrevia la historia debido al propósito principal del libro, no porque no sea relevante, pero para eso tenemos también los otros evangelios que nos brindan más información. Por Mateo 28 sabemos que uno de los ángeles les dijo a estas mujeres que regresaran y que le dieran esta noticia a los discípulos. Versículo 9. Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Estas mujeres son las que escogió Dios para llevar por primera vez el mensaje de la resurrección a sus discípulos. Ahora bien, cuando llegan las mujeres y le transmiten eso a los discípulos, ¿cómo fue que estos hombres, sus discípulos, recibieron la noticia? ¡Wow! Es verdad, Él nos lo había dicho. Él iba a resucitar al tercer día. No, hermanos. No fue lo que ocurrió eso. Versículo 11. A ellos estas palabras les parecía como disparates y no las creyeron. Al igual que las mujeres, sus discípulos tenían el mismo problema. No recordaban la palabra de Dios. No recordaban la palabra de Dios, lo cual nos hace un llamado de atención a nosotros, iglesia. No solo tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar la palabra para que esa palabra entre en nuestros corazones. Tenemos la palabra, la voz de Dios frente a nosotros. No podemos leerla como un libro más. Necesitamos meditar, pasar tiempo entendiéndola, pedirle al Señor que nos las haga recordar en los momentos en que la necesitamos. Y fíjense lo curioso, ¿no? Porque tanto las mujeres como los discípulos, ellos no recordaban nada de lo que una y otra vez le dijo. Pero estos hombres, las autoridades judías, ellos sí lo recordaban. De hecho, fue el motivo por el cual le pidió a Pilato que tenga esa guardia controlando la tumba durante 3 días, porque ellos sabían que el Señor había dicho que al tercer día iba a resucitar. Lo creían los impíos y sus discípulos ni recordaban ni lo creían. Así que ellos, al escuchar estas noticias por parte de las hermanas, de estas mujeres, pensaban, esto les habrá afectado bastante y están diciendo cualquier disparate. Pero algo le pasó a Pedro. Algo le pasó a Pedro. Versículo 12. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido.
Y Lucas no dice nada más acerca de Pedro, solo que fue corriendo al sepulcro, y sabemos por otro evangelio que no fue solo, que fue con Juan también al sepulcro. Pero Lucas, por algún motivo, solo lo menciona a Pedro. Sí, él miró adentro del sepulcro, vio sus ropas, comprobó efectivamente lo que las hermanas le habían dicho y dice que se fue maravillado a su casa. En Juan capítulo 20, versículo 9 nos dice que Pedro en ese momento todavía no entendía perfectamente la Escritura, de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Él todavía no comprendía bien. Pero iglesia, la pregunta hoy para nosotros, a la luz de este precioso evento, de este acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, del cual estamos recordando hoy, ¿cómo nos iremos hoy? ¿Cómo nos iremos hoy? Cada uno de nosotros, quienes hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, recordando, al escuchar lo que ahora estamos escuchando, ¿cómo nos iremos hoy a nuestros hogares? No menos maravillados como se fue Pedro, porque nosotros, al igual que Pedro, ¿cuántas veces, de algún modo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, como hijos, como hermanos, como esposos, como esposa, negamos al Señor? No una, no dos, más de 3 veces. Nosotros, al igual que Pedro, también negamos al Señor muchas veces. ¿Cómo nos vamos a ir hoy ante esta realidad, ante esta verdad, ante este acontecimiento? Que la tumba está vacía, que Él resucitó. Porque nosotros también, al igual que Pedro, ¿cuántas veces lo dejamos solo? ¿Cuántas veces abandonamos a aquel que decimos amar y empezamos a vivir como si Él estuviera muerto? Empezamos a vivir por nuestras propias fuerzas. Lo dejamos a un lado, lo abandonamos, lo dejamos solo. Y empezamos a poner la mira en lugares, en cosas, en personas que Él no está. Y esa pregunta, iglesia, es para nosotros. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? La respuesta es porque todavía tenemos que luchar con nuestro pecado. Y eso debería anhelar estar más rápido junto a nuestro Salvador, que está vivo. A la luz de esta hermosa realidad, ¿cómo nos volvemos a nuestra casa hoy? No menos maravillados como se volvió Pedro a su casa. La tumba vacía, iglesia. La tumba vacía. Gracias a la tumba vacía hay perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Gracias a la tumba vacía y que Cristo resucitó y que Él vive, hay perdón de pecados. El mismo Señor más adelante en el capítulo, en el versículo 46 y 47, les dice a sus discípulos, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Es también lo que Pablo le dice a los corintios. Sin tumba vacía, la fe de ustedes es
vana, es falsa. Estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Sin resurrección solo hay un camino: el infierno, la condenación. Sin resurrección no hay salvación. No hay salvación. La cruz sin tumba vacía no es el evangelio. La cruz sin tumba vacía no es el evangelio. Tenemos que predicar la resurrección para que la gente crea que Cristo resucitó y que vive ahora. Romanos 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tenemos que predicar la resurrección, hermanos. Fue un hecho que cambió la historia de la humanidad y que nos dio vida gracias a que Él se levantó de la tumba. No solo nos perdonó cada uno de los pecados, nos dio vida, vida eterna. Los que desafían al cristianismo a menudo pasan por alto tres aspectos fundamentales y que son irrefutables. Uno, la evidencia de que la tumba está vacía. La evidencia bíblica, la palabra de Dios lo afirma. Y número tres, la transformación de estos apóstoles y la transformación de todos nosotros, hermanos. Ninguno de ustedes es el mismo antes de haber puesto su confianza en Cristo. ¿Hicieron algo para eso? No. El Señor les dio vida. El Señor les dio vida. Todos aquellos que ponen su fe en aquel, el único, que puede afirmar que es el primero y el último, el que vive, y dice, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17. El único que puede decir eso. Estuve muerto y ahora vivo. Y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mi hermano y hermana, esta verdad ha impactado realmente tu vida, de manera que tu vida cambió genuinamente. Eso transforma, hermanos. Transforma de una manera radical. Si hoy estamos acá reunidos es por la gracia y la misericordia del Señor. Y Él nos pone, nos junta en un mismo lugar, en una iglesia local, para ser santificados. Eso implica que tenemos que poner por obra los mandatos que el Señor nos da. Y si Él nos dice perdónense, significa que ¿qué va a ocurrir? Nos van a ofender. Y una vida transformada no dice levanto todo y me voy. Son todos unos falsos, unos hipócritas. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Sí, somos falsos, hipócritas y esto es un hospital de pecadores que estamos rumbo a la gloria del Señor. Si te vas, deberías evaluar. Si reaccionás diciendo, bueno, me voy, deberías evaluarte realmente si esta realidad transformó tu vida. Porque los apóstoles dijeron, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, quien huyó junto con los demás apóstoles abandonando al Señor, Pedro lo negó 3 veces por miedo a que lo matasen a la luz de lo acontecido. ¿Cómo
reaccionó después de esta verdad. Fue el que primero predicó y predicó la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Hombres de Israel, predicaba Pedro a los judíos. Escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos impías. Hermanos, ¿saben quién eran las manos impías? Los principales fariseos, los sacerdotes. Lo que estaba diciendo implicaba la muerte de Pedro. Y él está diciendo, por manos impías lo mataron. No está teniendo miedo a la muerte. Él está predicando ahora. Dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Esta verdad transforma las vidas, hermanos. Transforma completamente tu vida y mi vida y cualquiera que cree en el nombre del Señor. Estos discípulos miedosos que huyeron despavoridos ahora estaban dispuestos a dar su vida por esta verdad. Cristo mismo se les había aparecido a ellos, ya resucitado. No solo a ellos, sino a muchos más. Dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 8. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. Miren otra vez, si retienen la palabra que les prediqué. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahí ven, hermanos, está predicando el Evangelio, su vida, su muerte, su resurrección. Dice, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Es decir, si quieren pueden ir a verlo. Pero algunos ya duermen. Y versículo 7, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Versículo 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Vaya si no hay evidencia de que Él se levantó de la tumba. Todos estos hombres murieron como mártires, todos, excepto Juan, que se piensa que murió por muerte natural. Pedro fue crucificado boca abajo. Estos hombres, por dos motivos, dieron su vida. Primero, porque ellos afirmaban que Jesús era el Hijo de Dios. Y segundo, porque Jesús había resucitado. Pedro murió crucificado boca abajo. Andrés, crucificado. Jacobo, lo mataron con una espada. Felipe, crucificado. Bartolomé, crucificado. Tomás, lo atravesaron con una lanza. Mateo, lo mataron con una espada. Jacobo, crucificado. Tadeo, lo mataron con flechas. Simón, crucificado. Estos hombres habían salido corriendo despavoridos en el Getsemaní. Esta verdad los transformó y dieron su vida por este Cristo resucitado que hoy vive. Iglesia, Dios no nos pide que vivamos una Semana Santa, nos pide que llevemos una vida santa, los 365 días del año, no una semana en particular. Y para terminar, recordemos esta hermosa promesa para la iglesia.
y es que Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Pero en Juan capítulo 11, Marta, la madre de Lázaro, la hermana de Lázaro, le dice al Señor cuando llega a la casa, él ya había muerto, y le dice, Señor, si hubiese llegado antes tu amigo, no hubiese muerto. Y él le dice, y estoy parafraseando, Marta, tranquila, él va a resucitar. Y Marta le dice, sí, yo sé que en aquel día él va a resucitar. No, 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 Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y yo estoy acá ahora. Ahora va a resucitar. Yo estoy acá. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera físicamente, iglesia, sabemos que todos nosotros, los que estamos acá, vamos a morir. En algún momento, hoy, mañana, pasado, en 5 meses, 10 años, no sé, pero vamos a morir a menos que el Señor venga. Pero eso, nadie va a escapar de los que estamos todos presentes acá. Y el Señor les está diciendo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, iglesia, nosotros estamos vivos acá. Ahora estamos vivos. Y el Señor dice, y todo el que vive no morirá jamás. Hermano, nuestro cuerpo va a volver al polvo, pero nuestra alma seguirá viva en la presencia del Señor hasta que Él regrese y nos dé un cuerpo para que podamos vivir eternamente junto a Él. Ya sin lágrimas, sin llanto, sin temor, para toda la eternidad. Iglesia, ante esta realidad, ¿cómo nos vamos hoy a casa? No menos que como se fue Pedro a su casa, maravillados. Y amigo que estás acá, si te gustaría aferrarte a esta promesa de vida eterna, el texto dice lo que tenés que hacer. Todo el que cree en mí, en Cristo, aunque muera, vivirá. Amigo, tenés que creer en Jesucristo. Él vivió la vida que vos no podés vivir. Ni yo puedo, ni nadie de los que estamos acá podemos vivir. Él la vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios, siendo el Señor santo, sin pecado, sin mancha. Él cargó tu pecado en la cruz. Murió, la ira de Dios se descargó en esa cruz sobre el Hijo de Dios. Y Él te pasa a vos, si pones tu fe, esa vida perfecta que Él tuvo. Y ante lo que acabamos de decir, Él resucitó. Él no quedó muerto en el sepulcro. Al tercer día resucitó. Y esa es la más gloriosa noticia que un ser humano pueda escuchar. Él resucitó. Cambió la historia de todo el mundo, toda la humanidad. Y hoy recordamos esa fecha. Amigo que estás acá, no te vayas si tenés dudas. Poné tu fe en Cristo. Él prometió que no iba a echarte fuera. Anda en Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque ante esta realidad, Señor, nos volvemos a casa maravillados y agradecidos, Señor. Gracias, Señor, por tu amado Hijo. Gracias por esa misericordia que has tenido, Señor. Nosotros no merecíamos nada, Padre. Gracias, Señor. Padre, te pido que des vida a aquellos que están aquí y aún no te conocen, Señor. Que tu palabra abra el entendimiento y que tu palabra
penetre en sus oídos, Señor, como hemos escuchado, como tú lo pides, Señor, para que ellos vayan en arrepentimiento y fe a tu Hijo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.